¿Qué tal? Muy buenos días a todos los autopercibidos que en este momento están siguiendo el programa. Bueno, vamos a arrancar el programa recordando los canales de comunicación y las opciones que tienen para seguir autopercibidos, además de lo que es sintonizar la frecuencia 96.7 de Radio Gol. Todos los que quieran enviar algún mensaje saben que pueden hacerlo a través del WhatsApp de Radio Gol, que es el 342-595-0465, y que también nos pueden seguir por el Facebook de Autopercibidos, con el Instagram de Autopercibidos, en el canal de YouTube de Autopercibidos o también a través del canal de YouTube de Radio Gol 96.7. Bueno, tenemos un elenco post Semana Santa apenas más grande que el de la semana pasada. Estamos con Alba, con Carlitos, con Eduardo y con Diego. Nos está faltando Hernán Molinas y el Carly. Así que bueno, la semana que viene esperamos tener la participación de todos. Bueno, la semana pasada, fin de semana largo para algunos, fin de semana de Pascuas para la reflexión para otros. Justamente en el editorial hacíamos yo no diría un análisis porque es demasiado presuntuoso, pero sí algunos comentarios sobre lo que era la autopercepción de las Pascuas, en este caso para el conductor del programa en primera instancia, y luego para todos los que integran la mesa. Asimismo también convocamos la autopercepción de quienes entrevistamos en el programa. Justamente en el transcurso de ese editorial hicimos también algunas menciones sobre las diferentes religiones. Bueno, hablamos del Islam, del judaísmo, hablamos del budismo también, muy poco y sin saber, ¿no? Con lo que son, bueno, las percepciones que uno tiene, que eso es lo bueno de la autopercepción. Uno puede escudarse en que no es un conocimiento, no es algo que uno haya estudiado en profundidad, sino que, bueno, el programa nos da la excusa de comentar las cosas como las percibimos y no necesariamente como son. Bueno, en el transcurso de esos comentarios justamente habíamos hablado de algunos de los líderes espirituales, hicimos una mención al Dalai Lama y también, por supuesto, a Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Bueno, quiso el destino que menos de 48 horas después de eso, y justamente terminando el domingo de Pascua, se produzca el fallecimiento, que tenemos que decir también que no fue algo sorpresivo, porque venía con una salud muy, muy delicada. Todos estábamos siguiendo las instancias de su internación, sus tratamientos, bueno, la cantidad de veces que estuvo al borde hasta que, bueno, finalmente se produjo su fallecimiento. Es cierto que la semana pasada yo pensaba para esta semana salir del tema religioso, clerical, políticas religiosas. De hecho, espero la semana que viene hacer algunos comentarios sobre las autopercepciones de los reencuentros y despedidas, que tiene que ver, bueno, con la vida de uno, ¿no? Porque justo ahora con Eduardo nos estamos yendo para Esperanza, para un reencuentro de lo que fue el ingreso a la carrera de medicina veterinaria. 50 añitos se cumplen de ese momento, lo cual quiere decir mucho y también puede generar cierta preocupación en lo que tiene que ver con el tema del paso del tiempo. Pero bueno, no quería dejar pasar el tema, no digo de dar una vuelta de tuerca, pero sí de hacer algunos comentarios más sobre la cuestión religiosa y sobre las percepciones de un líder espiritual enorme, líder espiritual de
miles de millones de personas en el mundo, que creo que ha tenido un gran impacto y una gran significación. Aclarando, como lo hizo Ernesto Tenenbaum en estos días, un periodista al que suelo escuchar, justamente al día siguiente del fallecimiento de Francisco, Ernesto decía: anoche nos sorprendimos con mi señora, dos judíos prácticamente ateos, lamentando y dejando escapar una lágrima por esta persona que consideramos que ha hecho muchísimo para cambiar un poco la pátina general de lo que es la Iglesia católica particularmente, y acercarla un poco, mínimamente, también seamos honestos, a lo que fueron sus orígenes, ¿no? Una iglesia que era por y para los pobres, y por y para los oprimidos, cosa que en realidad fue cambiando a lo largo del tiempo. Digamos que en los orígenes, bueno, historia sabida, los primeros papas, prácticamente hasta el año 300 después de Cristo, la mayoría murió martirizados, perseguidos y torturados. Bueno, que en la práctica eso es la martirización. O sea, era una iglesia muy contestataria, que generaba bueno, una gran irritación a nivel de los dominantes, de los gobernantes. Fue en realidad a partir del año 300, con esta conversión al cristianismo de Constantino, nunca del todo bien explicada para los neófitos, ¿no? que lo miramos de afuera el tema. Algunos dicen que es porque su madre era católica y ella fue la que lo orientó, digamos, a esta religión, en una época donde en Roma se conocía como el paganismo, pero en realidad había múltiples dioses, se había como importado también los dioses del Olimpo griego, que también reinaban de alguna manera entre las creencias de los romanos. Y había obviamente un pueblo judío y un pueblo cristiano en Roma. Y Constantino, en el año 300, se convierte al cristianismo. Se convierte, pero no lo fuerza como la religión obligada, entre comillas, sino que permite a los cristianos, que hasta ese momento seguían siendo perseguidos, se les quitaba sus propiedades, también se los torturaba, se los asesinaba, le da libertad de credo, él se convierte y unos años después Teodosio I, el Grande, y Constantino era el Grande, se ve que había una gran tendencia a definirse o a ser definidos por los otros como los grandes. Fue Teodosio en 380 y pico, después de la era cristiana, que instaura al cristianismo como la religión en Roma. Y a partir de ahí es donde empieza a ir generándose cada vez más y ampliarse efectivamente la base de sustentación de esta creencia. Por supuesto, con un montón de idas y vueltas, como han tenido muchas religiones, porque si nosotros vemos la religión tiene que ver con la paz, con el bien, con atender a los desposeídos, pero también si vemos la historia de la humanidad, son las religiones, acá no hablo de una en particular, las que han generado las guerras más crueles, más sangrientas y las mayores persecuciones. En esa tónica, bueno, la Iglesia Católica también, por supuesto, tuvo todas sus idas y vueltas. No nos olvidemos que la época de la Edad Media, el oscurantismo, proviene también de derivaciones y terribles, malas interpretaciones que tienen que ver con la Iglesia Católica, la persecución de las brujas, las cruzadas, la guerra de las cruzadas, otra etapa absolutamente sangrienta de la historia de la humanidad, tuvo que ver también con motivaciones religiosas, del mismo modo que la yihad islámica
no se diferencia prácticamente en nada de todos estos temas. Lo cierto es que después de muchísimo tiempo de padres, porque en definitiva papa es eso, es papá, muy patriarcal por supuesto la conducción de la Iglesia, después de muchísimo tiempo empezaron a aparecer papas no italianos. Así arrancó en lo que tiene que ver con mi conciencia o con mi autopercepción, ¿no? Porque, a ver, yo nací en tiempos de, haciendo memoria, sería Pío XII, que falleció en el año 58. Yo nací en el 56. Obviamente no tengo la menor conciencia de eso. Pero de Juan XXIII sí me acuerdo, yo educado como católico, ¿no? Hoy ateo, ya lo dije la semana pasada, pero educado como católico, en Los Burritos, que era Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en el barrio de Guadalupe, dependiente de la Basílica de Guadalupe, me acuerdo ya un poco más grande, del Padre Truco, histórico de ahí de la Basílica. Alguien comentaba la semana pasada que quiso ser monaguillo en algún momento. Yo también tuve alguna fantasía de chico queriendo ser monaguillo. No entendía muy bien por qué, pero tuve algunos intentos de acercamiento en ese sentido. Lo cierto que sí, que mis primeras imágenes de Papa son las de Juan XXIII, muy a lo lejos, conocido después como el Papa Bueno. Y después ya cuando empecé a tener un poco más de conciencia y de uso de razón, Paulo VI, que la verdad que me daba miedo. Era un papa muy serio. Bueno, también, seamos claros, la Iglesia, particularmente la católica, forma, esto que me disculpen, son opiniones y autopercepciones, pero forma en gran medida a partir del temor a Dios. Entonces, bueno, la idea de alguna manera, por lo que se percibía en esos tiempos, es que había que temer. Y bueno, y yo temía. Después empezaron estas variaciones, estas aperturas, o en todo caso, podríamos decir, sensaciones de aperturas, mezclado con muchas cosas. Bueno, yo me acuerdo, ya estábamos estudiando en Esperanza, en el 78, postmundial, creo que fue por ahí donde murió Paulo VI, acá lo veo a Eduardo asintiendo, y me acuerdo de la liviandad con la que se trataban estas cuestiones, me acuerdo, no sé por qué son cosas que me quedan, de Mirta Legrand, la histórica, aún hoy tantos papas ha visto Mirta, y me acuerdo el comentario en el cónclave del 78, donde finalmente fue elegido Papa Juan Pablo I, que falleció muy poco tiempo después. Hubo teorías conspirativas, pero lo cierto en primera instancia es que tenía problemas de salud muy serios. Pero me acuerdo uno de los almuerzos de Mirta Legrand en la apertura haciendo una reflexión, porque estaba Piroño, era el representante de Argentina en ese cónclave, y algunos lo daban como candidato a papa también. Y el comentario de Mirta en ese momento, hoy gran defensora de los derechos sociales, pero que en aquella época con comentarios un poco más livianos, 78, hablemos, dictadura, en una época donde la Argentina era muy mal vista, diciendo, ay, qué lindo sería, y escuché campeones del mundo y ahora un papa argentino. Poniendo en un pie de igualdad lo que es la elección del líder de la Iglesia Católica con un campeonato del mundo obtenido en un país que estaba sufriendo un montón de cuestiones. Bueno, finalmente en ese cónclave, por lo que ha revisado la historia, Piroño obtuvo 4 votos, así que se nos escapó por milímetros, digamos. Pero bueno, la cuestión que luego de Juan Pablo I vino sí esta apertura, por lo menos apertura en términos de nacionalidades,
ya que hemos tenido desde entonces una sucesión de papas no italianos, Karol Wojtyla, el papa polaco, que independientemente de cualquier otra consideración tuvo mucho que ver a través de, no sé si se acuerdan del cardenal Zamoré, que fue el enviado del Papa en la época que estuvimos a punto de entrar en guerra, la que hubiese sido, sí, una guerra terrible y sangrienta, con Chile por cuestiones limítrofes. Y como digo, desde el punto de vista y desde la percepción de un ateo, bueno, sí, yo no creo en estas cuestiones divinas, pero sí creo en los efectos prácticos de este tipo de gestiones. Y si tenemos dos líderes castrenses dictatoriales que creen o que se sienten subordinados a este tipo de cuestiones, que un papa mande a un cardenal y que este cardenal logre que se evite lo que hubiese sido un baño de sangre, bueno, la verdad, bienvenido sea. Independientemente después de si Karol Wojtyla era o no alguien con mayor apertura, si tenía en cuenta otras cuestiones relacionadas con una mayor justicia por parte de la Iglesia. Bueno, después vino el alemán, Ratzinger, una persona, dicen que en sus acciones de apertura, pero la verdad que con unos problemas de comunicación y una barrera de hielo que por lo menos con la mayoría de los mortales generaba una distancia, ¿no? Hasta que llegó el Papa de la gente, ¿no? El Papa Francisco, me acuerdo, yo no tenía idea de eso, sabía que había un cónclave, en ese momento estaba en Tailandia, en una reunión de una convención internacional, y se acerca una persona con la que yo había discutido muchas veces, que era el representante del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, Brian Arroyo. Habíamos discutido por cuestiones relativas a la conservación en su momento, y se acercó, a pesar de la distancia que teníamos habitualmente, a darme un abrazo, y yo no sabía de qué se trataba, porque por el tema cambio horario y preocupaciones, porque estaba en otros temas en ese momento, a darme las felicitaciones porque había un papa argentino y porque era Bergoglio, y recién ahí me puse a revisar un poco de dónde venía. Obviamente lo conocía a Bergoglio por su actividad a nivel de la Argentina, por su en ese momento mala relación con el gobierno, con el kirchnerismo, y bueno, y tuve ciertas dudas, y esas dudas se fueron disipando absolutamente a partir del momento que vi el nivel de apertura, la humildad que expresaba, y ya no importa si es cierta o no, lo importante en ese nivel de tanta exposición es expresarlo, y realmente creo que eso se expresó y se transmitió muy bien. Creo que acercó muchísimo a los jóvenes y dejó un mensaje muy claro. Por ahí la gente está siguiendo en este momento también las ceremonias, las exequias del Papa. En este mismo momento supongo que están llegando a las instancias finales antes de arrancar en los próximos días con el próximo cónclave, pero a mí me queda un poco, y esto a nivel de percepción también, esta disyuntiva y esta especie de, podríamos decir, chiste que les hace Francisco Bergoglio a muchos, ¿no? Porque ahí están, los vemos lastimosamente a todos los líderes mundiales que no creen en él ni en sus acciones, pero están peleándose todos a los codazos para salir en la foto y para mostrarse en ese lugar. Desde Trump hasta Milei, y probablemente esto sea una escala descendente de poder, los podemos ver que están ahí en este momento. Pero ¿cuál es el chiste? Que Bergoglio se aseguró también de que ahí estén presentes su amigo cartonero, los representantes del movimiento LGBT, algunos presos cumpliendo condena
autorizaciones para asistir a esto. Y eso solo yo, independientemente de las creencias que obviamente no tengo y ya lo he expresado, considero que son cuestiones muy, pero muy valiosas. Después veremos ahora, todo el mundo mirando la película Cónclave a ver cómo es el sistema, quién va a ser el siguiente, Nostradamus tuvo razón, va a haber un Papa Negro, viene el fin del mundo. Basta, hagamos las cosas lo mejor posible. Y tomando una frase muy triste de alguien que hace no mucho tiempo dijo, es el representante del maligno en la tierra, digamos que el representante del maligno en la tierra está en el Vaticano, pero viene mañana en avión y lo vamos a tener nuevamente acá en Argentina.